Listo, entonces, habíamos visto la clase anterior de cómo estaba estructurada la bacteria y la pared bacteriana, que es una estructura muy importante tanto para el metabolismo bacteriano como para fines terapéuticos. Y también debemos considerar, y es muy importante considerar, que las bacterias no son organismos estáticos, sino que son microorganismos dinámicos que responden siempre a factores externos que pueden ser estresantes, que pueden ser metabolitos o sustancias que le permiten cumplir su desarrollo normal. Y existen factores determinantes, factores ambientales, bajo los cuales las bacterias siempre reaccionan y que nosotros debemos tomar en cuenta, porque estos factores ambientales son determinantes para el crecimiento adecuado de las bacterias. Como les había comentado, en el laboratorio de microbiología lo que nosotros deseamos es que el microorganismo crezca en las cantidades suficientes para que nosotros lo podamos identificar y para que podamos hacer las pruebas necesarias para determinar tanto el género de la especie, así como para determinar a qué antibióticos esta bacteria es susceptible. Y uno de estos factores es la osmolaridad. Las bacterias responden dependiendo de la cantidad de solutos que se encuentran en el medio. Y como les había mencionado, la pared celular, la pared bacteriana es un factor determinante porque esta pared es la que le da la estructura, la fortaleza y la rigidez estructural a la bacteria frente a este tipo de agentes como la osmolaridad. Entonces, una de las funciones principales de la pared bacteriana es mantener esta estructura a través de estos cambios osmolares principalmente, y que de esta manera la bacteria no estalle ni explote si es que existe un cambio de concentración, porque precisamente tanto el medio externo como el medio interno de la bacteria tiene que estar en un estado de homeostasis, de tal forma que pueda cumplir sus necesidades y sus vías metabólicas. Eh, Cuando la bacteria se encuentra en un medio, en una solución hipotónica, lo que va a tratar de hacer la bacteria es de equilibrar esta solución, de tal forma que liberará los iones necesarios para lograr equilibrar tanto la concentración de iones del medio interno con el medio externo. Y para esto la bacteria va a adquirir cierta rigidez o cierta flexibilidad, de tal manera que la bacteria pueda equilibrar este equilibrio osmótico y no estalle. Y de hecho, una de las cosas que se puede hacer eh, como agente destructivo de bacterias, digamos, son estos cambios de osmolaridad, porque precisamente lo que se trata es de hacer que que la bacteria estalle. Y uno de estos también es el uso de antibióticos que alteran la permeabilidad de la pared bacteriana, generando, por ejemplo, poros en la membrana bacteriana, y de esa manera no logra controlar su presión osmótica y la bacteria puede explotar y romper su pared bacteriana. Entonces, este es un dato muy importante porque precisamente, como les menciono, utilizamos antibióticos que nos permiten, a través de este mecanismo, causar muerte bacteriana. De la misma manera, cuando tenemos un medio hipertónico, en donde la bacteria se encuentra en una gran concentración, dentro de una gran concentración de iones, lo que la bacteria va a hacer es tratar de equilibrar de la misma manera, favoreciendo el intercambio iónico, de tal forma que no altere su estructura física ni tampoco sus vías metabólicas. Y las bacterias frente a estas situaciones hipertónicas o hipotónicas se les puede clasificar y va a depender mucho de la capacidad que tenga de tolerar la salinidad. Eh, entonces, por ejemplo, nosotros consideramos a las bacterias que pueden tolerar una concentración de sal sobre los 0.2 molar como bacterias halófilas, y dentro de ellas tenemos una gran cantidad. Si bien es cierto, tenemos varias bacterias que pueden tolerar ciertas cantidades de cloruro de sodio, hay otras que no logran tolerar esta concentración. ¿Qué bacterias pueden tolerar esta concentración mayor a 0.2 molar de cloruro de sodio? Son los estafilococos. De hecho, un medio que vamos a revisar más adelante, el medio manitol salado, tiene la característica de tener una concentración alta de sal. Esta salinidad, si bien es cierto, sirve como medio selectivo para crecimiento únicamente de estafilococos, nos permite inhibir el crecimiento de otras bacterias que no toleran esta salinidad. Y ese es el fundamento de algunos medios de cultivo que vamos a analizar más adelante, a los cuales se les llama selectivos, porque seleccionan el crecimiento de ciertos microorganismos, como en este caso en el manitol salado,
favorece el crecimiento de estafilococos porque tolera una mayor cantidad de sal frente a otras bacterias que no lo hacen. ¿Sí? Entonces los estafilococos son unas de aquellas bacterias que pueden crecer con una concentración de sal elevada. Y dentro de ellos tenemos el Staphylococcus aureus, que tiene gran importancia clínica, y otros estafilococos, como el Staphylococcus epidermidis, el Saprophyticus y lugdunensis. Entonces son mecanismos que nosotros utilizamos para poder aislar ciertos microorganismos. Tenemos también otros factores como el pH, el potencial de hidrógeno, es un factor determinante también para el metabolismo bacteriano. De hecho, las bacterias han adquirido ciertas características como la función de proteínas que van a utilizar este intercambio iónico a través de una bomba de electrones para permitir generar igual energía, como por ejemplo a través del movimiento de los flagelos que usualmente utiliza este tipo de energía para poder movilizarse, por ejemplo. Dentro de ellos tenemos algunos microorganismos que se pueden clasificar de acuerdo a la capacidad de tolerar o no el pH. Por ejemplo, si es que nosotros manejamos aquellos microorganismos que toleran un pH entre 5.5 a 8, se les denomina neutrófilos y que en realidad son los microorganismos que nos interesan bastante a nosotros porque están relacionados con la práctica clínica. Estos microorganismos se desenvuelven bien en el pH sanguíneo, en el pH del cuerpo humano, que está entre 7.35 y 7.45, y que van a estar, son los que van a dar importancia clínica. Entonces, aquellos microorganismos que por lo general son patógenos son neutrófilos. Tenemos también aquellos microorganismos que toleran un pH mucho más bajo, entre 0 a 5.5, se les denomina acidófilos. Tienen mecanismos de transporte de cationes o bomba de protones, que son proteínas que se han adaptado, como ustedes pueden ver aquí, al transporte de cationes, y que este movimiento de cationes se puede transformar en energía mecánica, de tal forma que la bacteria puede utilizar, como les mencioné, a través de proteínas y un sistema complejo de cómo funcionan los flagelos para permitir la rotación del flagelo y las bacterias puedan movilizarse. Son formas de cómo han evolucionado las bacterias de tal manera que pueden adaptarse a utilizar estas bombas de protones, por ejemplo, para fines metabólicos. Tenemos también otras bacterias que toleran un pH mucho más alto, un pH entre 8 y 11.5, que también manejan sistemas similares de bomba de protones a través de un sistema de contratransporte, en donde nosotros podemos observar que ellos utilizan cationes para poder transportar otro elemento de un sistema de menor concentración hacia uno de mayor concentración y poder equilibrar esta concentración osmótica dependiendo del catión que estemos hablando. Como les mencioné, los intereses clínicos son aquellos que van dentro de la categoría de neutrófilos. Por lo tanto, nosotros utilizamos usualmente ciertos químicos que alteran el pH, lo vuelven mucho más ácido, lo vuelven mucho más alcalino para causar destrucción bacteriana, y que en realidad estas bacterias neutrófilas no toleran tanto los cambios de pH. Y es por eso que utilizamos estos elementos para desinfectar ciertas superficies. Sí, siempre considerar que los microorganismos que causan infección en los seres humanos son neutrófilos, y los otros microorganismos como acidófilos y alcalófilos usualmente pueden causar enfermedad en el ser humano, pero por mecanismos diferentes y tampoco a pH tan extremos. Usualmente hay bacterias que se transmiten a través, que infectan a seres humanos a través del consumo de alimentos, como lácteos, por ejemplo, o algunos de alimentos también fermentados, en donde disminuye el pH, que pueden también causar infección en seres humanos, pero que está mucho más relacionado al manejo de alimentos. Sin embargo, no son pHs tan extremos. Otro factor determinante y que es muy, muy importante es la temperatura. Una vez que ya hemos manejado el pH, porque es importante recordar todo esto, porque son los factores que nosotros vamos a manejar en el laboratorio para que crezcan bien las bacterias, y esto se va a traducir en medios de cultivo que van a tener una cantidad suficiente de ciertos metabolitos, de ciertos cationes, de ciertos minerales, que va a tener un pH adecuado y que también vamos a exponer a las bacterias a una temperatura adecuada. Ya habíamos visto en la clase anterior que tenemos clasificada fases de crecimiento bacteriano,
Y lo que nosotros deseamos es que una vez que les exponemos a las bacterias a un medio adecuado para que puedan crecer con los suficientes nutrientes, exponerles a la temperatura adecuada para que favorezca su crecimiento. ¿Cuál es la temperatura óptima de crecimiento bacteriano? En donde hemos visto que existe una cantidad, un crecimiento logarítmico máximo. Es más o menos entre 30 a 37 grados, que coincide más o menos con la temperatura corporal de los seres humanos. De hecho, se recomienda por norma en un laboratorio de microbiología que la incubadora funcione a 35.5 grados, que se ha determinado favorece el crecimiento bacteriano en su máxima capacidad. Sin embargo, tenemos también bacterias que se han adaptado a sobrevivir a diferentes temperaturas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquellos microorganismos que toleran una temperatura de menos 20 grados centígrados, es decir, menos 20 grados bajo cero, hasta 20 grados, y se les denomina psicrófilos, de aquellas bacterias que se encuentran en zonas extremas, que usualmente no representan de importancia clínica, no son de importancia clínica. Tenemos aquellas bacterias que se las denomina mesófilas, que toleran una temperatura entre los 20 a 45 grados, y que estas sí son de importancia clínica, que pueden causar infección en el ser humano, tanto a través del contagio de persona a persona, a través de los animales o incluso a través de alimentos. De hecho, hay un parámetro para evaluar microbiológicamente el estado de un alimento y es a través de la evaluación de aerobios mesófilos, y dentro de los aerobios mesófilos se encuentran los estafilococos, como el estafilococo aureus, que puede representar un problema para la salud humana. Como les mencioné, en alimentos a través de la producción de toxinas, dentro de toxinas que pueden causar vómito y diarrea cuando nosotros comemos estos alimentos que están contaminados con enterotoxina de Staphylococcus aureus, por ejemplo. Entonces, aquellos microorganismos que están relacionados con la clínica humana se les denomina mesófilos. Tenemos otros microorganismos termófilos que toleran una temperatura entre los 45 y 80 grados, y los hipertermófilos que toleran una temperatura entre los 88 y 106 grados. Considerando todos estos parámetros de temperatura que toleran las bacterias, es por eso que nosotros utilizamos en el autoclave ciertas condiciones que nos aseguran a nosotros que no va a haber bacterias ni esporas, es decir, que estos microorganismos no van a tolerar ciertas circunstancias. Una de ellas es la temperatura, por eso el autoclave y cuando esterilizamos los equipos o dispositivos médicos, se utiliza una temperatura de 121 grados por 15 minutos, porque sabemos que los microorganismos que toleran las temperaturas más altas son los hipertermófilos y toleran una temperatura hasta de 106 grados. Entonces nosotros exponemos a estos microorganismos a una temperatura de 121 grados durante 10 minutos porque sabemos que a esa temperatura se van a destruir, y adicionalmente ejercemos presión, aumentamos la presión a 10 atmósferas de presión porque sabemos que la estructura de la pared bacteriana no tolera una presión tan alta, y por eso la bacteria también puede destruirse tanto por temperatura como por presión durante un tiempo determinado, y de esa manera nosotros nos aseguramos que las bacterias no toleran estas condiciones y mueren por daños estructurales en la pared bacteriana o en la estructura de la bacteria. Y así como también conocemos las condiciones bajo las cuales podemos causar muerte bacteriana, también conocemos las condiciones bajo las cuales tienen un crecimiento bacteriano exponencial, que es lo que nos interesa para recuperar las bacterias. Entonces, en base a estos conocimientos de tolerancia bacteriana, es lo que nosotros vamos a guiarnos hacia el crecimiento bacteriano o utilizar métodos de esterilización para causar muerte bacteriana. Y también, ¿por qué es importante esto de la temperatura? Es importante en cuanto a la noción que nosotros tengamos del manejo de muestras. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes si es que yo tengo una muestra de orina, y ustedes han visto que las muestras de orina para cultivo microbiológico guardan en una refrigeradora, mientras tanto que un hemocultivo nunca se guarda en una refrigeradora, sino que siempre se le guarda en una incubadora, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién se le ocurre por qué un urocultivo guardo en una refrigeradora que está entre 4 a 8 grados y el hemocultivo es contraindicación guardarle en una refrigeradora, sino más bien guardar directamente en la incubadora para que podamos tener recuperación bacteriana? En los dos casos me interesa hacer cultivo y antibiograma de los microorganismos que se encuentran en cada una de las dos muestras, pero ¿por qué es diferente al uno mantenerla en refrigeración hasta cultivarle y al otro nos da premura colocarle
en una incubadora para que, eh, bueno, se encuentre en incubación mucho más pronto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esta diferencia? ¿A quién se le ocurre? La temperatura hace que los microorganismos dejen de reproducirse y Ya, ¿y por por eso qué? necesitan. Está muy bien. ¿Por qué queremos que se dejen de reproducir los microorganismos, por ejemplo, en la muestra de orina? Porque en la muestra el rato que necesitemos observar y hay muchos microorganismos, no vamos a ser capaces de identificar el resto de componentes que se necesita si la muestra está muy turbia. En cambio, en microbiología se necesita saber específicamente esos microorganismos y que no se detenga el crecimiento bacteriano. Ya, pero por ejemplo, en este caso, en la muestra de orina, incluso para cultivo microbiológico necesitamos que esté en refrigeración hasta antes de sembrarlo. Una muestra de orina por urocultivo puede estar en refrigeración hasta antes de la siembra, ¿no es cierto? Pero el hemocultivo no puede estar en refrigeración. Los dos son para cultivo de microbiología. ¿Por qué la orina sí puede estar en refrigeración y por qué el hemocultivo no? O ustedes, por ejemplo, han guardado un hemocultivo en la refrigeradora o han guardado un cultivo de orina, una muestra de orina directamente en la incubadora. ¿Cómo han hecho? ¿Sí me cachan la pregunta? Ya. Por ejemplo, a ver, ustedes están trabajando en el laboratorio, ¿no es cierto? Y usualmente la persona que trabaja en microbiología siempre llega a las 7 de la mañana. Entonces están de turno y a las 7 de la noche, ustedes no son personal de microbiología, pero a las 7 de la noche les llega una orina para cultivo de orina. ¿Dónde guardan esa muestra hasta que llegue el microbiólogo al día siguiente? ¿En dónde guardan? En la red. En la refrigeradora. Ya guardan en la refri, ¿no es cierto? La misma escena, están trabajando, están de turno y a las 7 de la noche les llega un hemocultivo, un cultivo de sangre. ¿En dónde guardan el frasco de hemocultivo? En la incubadora. Ya, ¿por qué guardan el uno en la refri y el otro en la incubadora? Para evitar que se contamine, puede ser. Que se En caso contamina. del urocultivo. Puede ser, digamos que una razón puede ser que se evitar contaminación. ¿Qué más? Tal En el vez caso porque, de, como mencionó, dijo que habían diferentes bacterias que soportaban a diferentes temperaturas. Bueno, es poco probable porque en realidad tanto las infecciones de vías urinarias y de sangre son monobacterianas, entonces a menos que esté mal tomada la muestra de orina, puede haber contaminación con microbiota de piel. Asumamos que es un caso en donde sí se tomó bien la muestra y sabemos que no va a estar contaminado. También consideren que el urocultivo y el hemocultivo son muestras que se toman cuando hay infecciones usualmente monobacterianas. Entonces, ¿por qué refrigeramos la una y por qué mandamos a la incubadora la otra? en el Doctor, caso de la, en el caso de la muestra de orina, se podría decir que se lo almacena en la refrigeradora para que no haya un crecimiento, digamos, exponencial de patógenos comensales, sino que se detenga en cierto modo y se conserve mejor la, la microbiota, digamos, de la muestra en sí. Ya, acá está cerca y la de sangre, ¿por qué le mandamos directo a la incubadora? En el caso de la de sangre, podríamos decir que pues es evidente que necesita un ambiente, en este caso, como estamos hablando de la temperatura, adecuado para que, o sea, de cierto modo, uno controlar las bacterias que quiere analizar en el hemocultivo. Está cerca, pero hay que considerar que solo estamos guardando la muestra, ¿no? Porque la de orina igual, una vez que siembre en la caja, se va a la incubadora a 35,5 grados. Estamos hablando ahorita del almacenamiento. Yo diría un 75% cerca de la idea general. Va más o menos Puede, por ahí. puede ser porque para tomar hemocultivo se necesita que el paciente tenga fiebre, entonces por eso para evitar que la temperatura disminuya se lleva inmediatamente al incubador. Ya puede ser, pero y en ese caso, ¿qué explicación le das a los urocultivos?
Pero en ¿Por cambio, qué? como Para los los... urocultivos no necesitan una proliferación mayormente bacteriana, pues podemos llevarla a la refrigeradora como está la temperatura corporal normal. No te entendí la última parte. ¿Puedes Que repetir, por está favor? No te escuché. que la muestra de orina, como está la temperatura corporal normal, pues no es necesaria ese tipo como de estándar de mantener la temperatura y podemos llevarla a la refrigeración. No, no es tan importante la Bien. fiebre. O sea, sí es verdad que se debería tomar una muestra de sangre por hemocultivo en picos febriles, pero no es tan determinante con orina. No tendría que, no va mucho por ahí. Podría ¿Alguien ser de más? pronto que el hecho de la conservación tanto en la refrigeradora para la muestra de orina y el de la hemocultivo en la incubadora, que, o sea, puede haber una alteración dentro de la morfología de las bacterias, porque cuando se le observa de pronto directamente en el microscopio, puede tener una morfología, digamos, de cocos, en el caso de la muestra de orina, y al no refrigerarlo dentro, bueno, redundante de la refrigeradora, o sea, tiende a cambiar la morfología de la bacteria. Eso pasa más frecuentemente cuando hablamos de cultivos viejos. Usualmente cuando ya hacemos sembramos en una caja Petri con medio de cultivo y le dejamos más de 48 horas y ya se le llama esto una colonia vieja, puede darse, pero cuando es recién tomada la muestra y digamos estamos hablando en un lapso de menos de 12 horas, probablemente no. ¿Han visto un reporte microbiológico de un urocultivo? ¿Han visto cómo se reporta el urocultivo? Sí, Qué nomás dice en un bueno, reporte de un urocultivo? lo que yo he visto, el urocultivo en la parte superior del informe va la bacteria. ¿Ya? ¿Y qué bacteria encontramos? A ver, me parece también que va en la parte, ya en la parte del medio, como decir, el tiempo también, digamos, las 48 horas o 24 ¿Ya? horas. Y más abajo se pone el medicamento, cuál fue resistente, ese urocultivo. Ya hace falta una cosa clave ahí. Ya está bien la identificación bacteriana, el tiempo de incubación, el antibiograma. ¿Y qué más? La cantidad de colonias. Exactamente la cantidad, ¿no es cierto? Entonces se coloca la cantidad de unidades formadoras de colonia por ml. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, qué pasa si yo tengo una muestra de orina? Le dejo en la tengo una muestra de orina con, digamos, 10 colonias y le dejo en refrigeración. Cuando llegue la persona de microbiología, luego de 12 horas más o menos, ¿cuántas colonias habrá? ¿Habrán aumentado mucho o no tanto? La No cantidad No, de bacterias. No tanto, ¿no es cierto? Nosotros ahí tratamos de conservar la cantidad de bacterias que se encuentran en la muestra de orina. ¿Qué pasa si yo tengo la muestra de orina y le pongo directamente en la incubadora? Va a variar el número de bacterias o no? sí, sí va a variar. ¿Y por qué es importante saber cuántas bacterias hay en una muestra de orina? para determinar si hay alguna infección de vías urinarias. Exactamente, porque por ejemplo en una muestra de orina yo utilizo un número determinado para saber si ese número es significativo de infección o no. Entonces, ¿cuál es el número clave? Por ejemplo, en una muestra de orina, si es mayor de 10 a la 5 o si es mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Ahí yo puedo decir que esa muestra de orina sí es infecciosa. Si tengo tal vez una o dos colonias o 100 colonias, probablemente no es infeccioso y a lo mejor es contaminante. Entonces, a mí me sirve mucho el número para diferenciar si este crecimiento bacteriano es significativo o no de infección. Es por eso importante conservar la muestra para que no exista una variación en el crecimiento bacteriano en esta muestra dada. Porque siempre hay que considerar y no tomar a la ligera el hecho de que yo voy a tratar de recrear las condiciones de infección que se encuentran en el paciente en el laboratorio. Y una de las condiciones en las que se encuentra el paciente es en un momento dado. Entonces yo quiero saber en ese momento, cuando yo tomé la muestra, cuántas unidades formadoras de colonia, y lo que debo hacer es mantener la muestra en una condición tal que no me varíe este número. Y por eso guardamos en refrigeración ciertas muestras, especialmente aquellas que nosotros vamos a reportar con un contagio bacteriano. Porque a mí lo que me interesa es saber, cuando yo tome la muestra, qué cantidad tiene. Entonces pongo refrigeración.
Si yo le pongo en la incubadora esa muestra de orina, las bacterias se van a replicar y cuando yo tome, va a haber un crecimiento logarítmico y el número que me va a dar no va a ser real, porque no es el número de bacterias que tenía cuando yo tomé la muestra, sino el que ya se produjo luego de la replicación de haber guardado en la incubadora. Entonces, siempre es importante considerar eso. ¿Por qué es diferente en hemocultivo, en cambio? ¿Por qué este es diferente en hemocultivo? Porque va a pasar lo mismo que nos decían a muestras de orina si se le deja, por ejemplo, si no se le pone en la incubadora, va a comenzar a multiplicarse la cantidad de colonias, mientras que si se lo pone dentro de esta, va a mantener el número de colonias real o del paciente del cual fue referido. En hemocultivo me interesa, en cultivo de sangre, me interesa saber la cantidad de bacterias. ¿O qué me interesa saber de un hemocultivo? Saber el tipo de bacteria que está en la sangre. Exactamente, en hemocultivo, por ejemplo, no me interesa saber la cantidad de bacterias que hay, porque probablemente el paciente esté recién iniciando con un proceso séptico y no tenga muchas bacterias en sangre. Entonces, no me interesa tanto saber la cantidad, sino saber cuál es el microorganismo. Porque cualquier tipo de microorganismo que se encuentre en sangre, en cualquier cantidad, es infeccioso. Siempre hay que considerar que, por ejemplo, los líquidos estériles como la sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, son líquidos estériles. Entonces, en ese líquido, cualquier crecimiento bacteriano, sea una colonia o 10.000 colonias, ya es significativo de infección. Sí, entonces es la diferencia porque yo en una muestra debo manejar una cantidad dada de bacterias para determinar si es significativo de infección. Y en otras muestras, por ejemplo, los líquidos estériles, yo sé que cualquier tipo de crecimiento bacteriano es significativo de infección. Entonces en la sangre no pueden haber bacterias por ningún motivo, ni una. Bueno, aunque ahora se habla un poco de la bacteriemia transitoria, que se da un poco cuando hay lesiones y que bacterias pasan a la sangre en una pequeña cantidad por un lapso corto, pero que no están en una concentración, no hay concentración óptima, ni concentración significativa o no de bacterias en sangre. Siempre va a ser significativo si haya una colonia en sangre en líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. En tanto que cuando yo hablo de orina, sí tengo que diferenciar un crecimiento significativo a través de un número dado. Cuando hay un particular, por ejemplo, en muestra de orina, ¿quién me dice en orina cuando yo digo que así existe el crecimiento de una bacteria es significativo para infección? Muestra de orina, pero tomada ¿de qué manera? Punción suprapúbica. Exactamente, por punción suprapúbica. Cuando yo tomo la muestra de orina a través de punción suprapúbica, se supone que estoy tomando la muestra directamente de la vejiga y en la vejiga en condiciones normales no debe haber bacterias. De la misma manera, si yo tomo por punción suprapúbica una muestra de orina y tengo el crecimiento de una bacteria, es significativo de infección. Mientras tanto, si yo tomo una orina a través de catéter o por micción espontánea, cambia el contagio de infección de acuerdo a su significancia. Porque no estamos tomando directamente del punto en el lugar estéril, sino a través probablemente de micción espontánea en donde pueden haber, como dijeron, contaminantes. Entonces ustedes se dan cuenta que no solo depende del tipo de muestra, sino que incluso en orinas también depende de dónde se toma la muestra del sitio anatómico. Y es importante saber para microbiología cuál es el tipo de muestra y cuál es el sitio anatómico de donde se toma esta muestra, porque cambian los valores de referencia, ¿sí? Y también depende del impacto que tenga en el paciente. Si digamos ¿qué es más grave para ustedes? Que yo tenga una colonia después de haber tomado una muestra por punción suprapúbica o que yo tenga una colonia después de que tome una muestra de sangre. ¿Cuál va a tener más impacto para ustedes en el paciente? ¿La una colonia en la muestra de orina de punción suprapúbica o la una colonia en la muestra de sangre? ¿Qué es más grave tener? ¿Bacterias en vejiga o en sangre? Definitivamente es más grave tener bacterias en sangre porque tienen un efecto sistémico. Si yo tengo una bacteria en la vejiga, probablemente se quede en la vejiga y a lo mejor le tome mucho tiempo subir por los uréteres hasta llegar a los riñones
en donde se va a transformar de una infección de vías urinarias a no complicada, una infección de vías urinarias complicada con pielonefritis. Pero va a estar involucrado solamente el sistema renal. Pero ¿qué pasa si yo tengo una bacteria en sangre? Va a ir a todos lados, va a ir al corazón, se puede alojar en el corazón, puede ir a pulmones, puede ir al intestino, puede ir a cualquier parte del cuerpo. Por eso es importante considerar que en hemocultivos, en cultivos de sangre, no me importa el contagio, sino me importa recuperar la bacteria porque sé que de por sí puede haber una cantidad baja de bacterias en sangre, pero tiene repercusiones tan graves que lo que me interesa es, sea lo que sea que esté ahí, en cualquier cantidad recuperarlo. Y por eso el hemocultivo mando directamente a la incubadora, mientras tanto que en una muestra de orina que no tiene tantas repercusiones o no son tan graves, sí me interesa saber la cantidad de bacterias para determinar si ese contagio es significativo o no de infección, o si, como dijeron, solamente estoy hablando de bacterias que están contaminando la muestra. Sí, entonces, más adelante vamos a ver cuáles son estos criterios y cuáles son las condiciones óptimas de almacenamiento de muestras, pero en términos generales, aquellas muestras que necesitamos un contagio para determinar si es significativo o no, deben refrigerarse, y otras muestras como los de líquidos estériles, por ejemplo, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, me interesa saber qué bacteria está ahí, por eso lo que quiero es meterle directo a la incubadora para tener replicación mucho más rápido, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Otro de los factores ambientales importante es la concentración de oxígeno, lo que nosotros decimos atmosférica, la atmósfera de la bacteria, porque tenemos bacterias que se han adaptado a tolerar ciertas concentraciones de oxígeno, otras bacterias que se han adaptado a no tolerar oxígeno, y otras bacterias que pueden vivir en presencia de oxígeno o pueden vivir en ausencia de oxígeno. Aquellas bacterias que deben vivir siempre con una concentración alta de oxígeno se les denomina aerobias obligadas. ¿Y por qué está en este tubito? ¿Alguien sabe qué método o qué medio de cultivo o caldo de cultivo se utiliza para poder diferenciar entre aquellas bacterias aerobias, anaerobias? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien ha utilizado ese medio? Es muy común, siempre se utiliza prácticamente siempre cuando se siembra secreciones y ese tipo de muestras. Es cuando se les coloca en la campana. Esos, los que se colocan en la campana son sólidos. Este caldo se llama tioglicolato. El tioglicolato tiene la facultad de disolver el oxígeno que se encuentra en el medio. Entonces, este es un tubito, es un tubo de vidrio que está lleno de un caldo de cultivo que se llama tioglicolato. Y que, como les menciono, el tioglicolato disuelve el oxígeno que se encuentra en las partes profundas del tubo. Entonces yo tendría un lugar en la parte superior del tubo, una mayor concentración de oxígeno, y en la parte inferior, una menor concentración de oxígeno. Y yo por turbidez puedo ver en qué parte del tubo crecen las bacterias. Si crece en la parte superior, donde hay mayor concentración de oxígeno, yo puedo decir que esas bacterias son aerobias. Si crecen en la parte en donde hay una menor concentración de oxígeno, casi nada de oxígeno, esas bacterias yo las considero como anaerobias. Si crecen a lo largo del tubo con una mayor concentración en la parte superior, se les puede llamar anaerobias facultativas porque pueden tolerar concentraciones bajas de oxígeno. Si tengo crecimiento homogéneo en todas las partes, se les puede llamar aerotolerantes. Y microaerofílicas, si es que encuentro no en la parte superior, sino un poquito más abajo, y que toleran una concentración baja de oxígeno. ¿Esto en qué se manifiesta? Las bacterias, ¿cómo manifiestan esta tolerancia o no al oxígeno? Ustedes saben por inmunología que cuando nosotros cursamos por un proceso infeccioso, el cuerpo humano se defiende generando radicales libres de oxígeno, ¿no es cierto? Estos radicales libres de oxígeno son producto de un metabolismo aerobio con presencia de oxígeno y que van a generar daños en las proteínas, daños en el ADN, tanto de las células como de las bacterias, siendo más susceptibles a estos agentes las bacterias. ¿Qué enzimas
bueno, ¿qué está relacionado con esto? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el peróxido de nitrógeno, que son elementos que producen los glóbulos blancos, los neutrófilos o los macrófagos para causar muerte bacteriana. Pero las bacterias, frente a estos elementos, también generan mecanismos de defensa y también producen enzimas. Estas enzimas, por ejemplo, la superóxido dismutasa, o la catalasa, van a hidrolizar el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, y van a evitar que causen daño en su material genético, en sus proteínas, etc. Entonces, es que yo veo que a través del metabolismo aerobio genero catalasas, peróxido de hidrógeno, que tienen actividad contra estas bacterias, y si las bacterias que viven en este medio aerobio generan estas enzimas, esto me quiere decir que si es que yo indirectamente investigo a estas enzimas, la superóxido dismutasa o la catalasa, y las encuentro en un cultivo bacteriano, quiere decir que estas bacterias son aerobias, porque indirectamente estoy buscando estas enzimas que se producen y que son producto metabólico de las bacterias que crecen en un medio aerobio. Sí, por lo tanto, yo considero que si una bacteria es aerobia, va a tener en su metabolismo la producción de superóxido dismutasa y de catalasa, porque son mecanismos de respuesta frente a el sistema inmune que genera estos metabolitos producto de un metabolismo aerobio. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver más adelante cuando hablemos de la clasificación por gram positivos o gram negativos, que los estafilococos sí tienen la producción de enzima catalasa, porque son aerobios. Como ya vimos anteriormente, los estafilococos son aerobios mesófilos porque se toleran el aire y temperaturas promedio. Mientras tanto, los estreptococos se les considera como catalasa negativos. ¿Por qué? Porque probablemente pueden ir dentro de la categoría de anaerobios obligados o de anaerobios aerotolerantes, ¿sí? Al igual que los enterococos. Entonces, yo teniendo una clasificación grande de cocos gram positivos, viendo indirectamente los productos de su metabolismo, siendo este aerobio o anaerobio, por la presencia de la enzima catalasa o la ausencia de la enzima catalasa, yo puedo discriminar a estos cocos gram positivos como estafilococos, estreptococos, enterococos, y tener una noción mucho más clara de qué mismos son. Entonces, asumiendo que yo tengo una muestra en donde tengo crecimiento de cocos gram positivos, si son catalasa positivos, que es una prueba muy fácil de hacer, solamente se debe colocar agua oxigenada y colocar ahí un poco de colonia, si es que hay burbujas de este producto de hidrólisis de la catalasa con el agua oxigenada. Yo sé que hay ahí bacterias que producen esta enzima catalasa, y si son cocos gram positivos, los llamaré cocos gram positivos, catalasa positivos, y enseguida yo ya asocio con estafilococos. Mientras que si tengo cocos gram positivos, coloco la colonia en el agua oxigenada y no encuentro la enzima catalasa, yo puedo decir que son anaerobios y que pueden ser estreptococos o enterococos. Y ahí yo puedo involucrar más cosas como las agrupaciones que forman las bacterias y otro tipo de pruebas bioquímicas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las bacterias siempre responden a estos cambios ambientales como la presencia de oxígeno, y estas bacterias producen también enzimas de respuesta a esto que yo puedo indirectamente determinar y clasificar dentro de estos grandes grupos para poder tener yo un criterio diagnóstico y poder tomar decisiones. A grandes rasgos funciona de esa manera. Las bacterias aerobias tendrán tanto peróxido dismutasa como catalasa, y las anaerobias no tendrán. Me sirve para clasificar la catalasa específicamente entre estafilococos. Aquellos cocos gram positivos, catalasa positivos, son estafilococos, y los cocos gram positivos, catalasa negativos, pueden ser estreptococos o enterococos. Y esto es muy importante porque me da una noción diagnóstica muy amplia de con qué microorganismo estoy tratando. Entonces, ustedes pueden ver aquí que puedo clasificar a través de este medio también qué tipo de bacteria tengo dependiendo de la concentración de oxígeno y su tolerancia a este, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene un caldo de medio de cultivo, se coloca la muestra aquí, y dependiendo de dónde exista crecimiento bacteriano, yo puedo clasificar a la bacteria, y si fuera una bacteria aerobia, paso directamente a un medio de cultivo sólido
para ver el crecimiento bacteriano. Y si fuera una bacteria anaerobia, no pasa a un medio de cultivo porque debe ir a una cabina en donde maneje concentraciones específicas de gases, porque estas bacterias, si yo saco de este tubo y le pongo en una caja de medio de cultivo, al entrar en contacto con el oxígeno, estas bacterias se van a morir. Lo que yo tengo que hacer es, voy a coger este tubito, meter a una cabina de gases, en donde tenga las concentraciones de CO2 adecuadas, y sembrar siempre que esté en contacto atmosférico o que esté en una atmósfera anaerobia. Hay que recordar que cuando existe este tipo de crecimiento bacteriano, el sacar este medio a un medio o una atmósfera con oxígeno va a causar muerte bacteriana. Y esto ocurre muy frecuentemente cuando se mandan a tomar frascos de hemocultivo, y vamos a ver más adelante también, para frascos de hemocultivo yo mando un frasco para bacterias aerobias y un frasco de hemocultivo para bacterias anaerobias. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces me pita el frasco como positivo, el frasco anaerobio, y yo cojo, le siembro en una caja y no me crece nada. Entonces dicen, ¿qué pasó? No sirve el frasco, no sé qué, alguna cosa. Y no, se olvidan que las bacterias anaerobias, cuando yo saco del frasco, que ya esté en un medio anaerobio, porque las bacterias producen, producto de su metabolismo, liberan CO2, entonces hay mayor cantidad de CO2, cojo, abro el frasco, le saco a la bacteria, entra en contacto con el oxígeno y se muere. Y lo que tenemos que hacer es siempre mantener una atmósfera adecuada para no causar muerte a las bacterias anaerobias. ¿Sí? Y dentro de este entorno bacteriano también tenemos que hablar irremediablemente de la microbiota. Y aquí yo les voy a preguntar de nuevo, ¿por qué si yo tengo bacterias que forman parte de la microbiota, tengo cocos gram positivos, bacilos gram negativos, ¿por qué las que forman parte de la microbiota no generan una respuesta inmune? ¿Y por qué o cómo el sistema inmune diferencia entre estas bacterias buenas y malas? Cuando sí tengo un patógeno, me genera una respuesta inmune a través de un proceso inflamatorio, me produce citoquinas, fiebre, si es gastrointestinal me da diarrea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cómo el sistema inmune puede diferenciar entre una bacteria buena y una bacteria mala? ¿Quién sabe más o menos una idea de esto? Porque en el caso del sistema inmune tiene la capacidad, es una de las propiedades, ¿no? O de las características de reconocer tanto lo propio del extraño a través de de compuestos propios de las bacterias, por ejemplo, lipopolisacáridos, que pueden hallarse dentro de las bacterias y al momento de ingresar a nuestro organismo o tener contacto con este, se lo detecta a través, por ejemplo, en el caso de la piel, podría ser con células como macrófagos o células dendríticas y se activa el sistema para poder reaccionar frente a la bacteria o al agente extraño. Sí, súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Guano Luisa. ¿Andrea qué? Guano Luisa. Sí, justamente es lo que mencionó su compañera. El sistema inmune reconoce estos patrones bacterianos que pueden ser en gram negativos el lipopolisacárido y en gram positivos lo que habíamos mencionado el ácido teicoico y el lipoteicoico. Entonces son esos patrones que se asocian a patogenicidad y que las bacterias de la microbiota no expresan. Son bacterias que en realidad tienen una pared bacteriana, pero no expresan estos agentes antigénicos, y que adicionalmente tenemos linfocitos T reguladores y citoquinas como la IL-10 que también permiten mantener un cierto freno en el sistema inmune para que no genere una respuesta inflamatoria. Entonces, es tanto el reconocimiento de estos factores antigénicos como también un freno que tiene el sistema inmune a través de los linfocitos T reguladores. Sí, es muy importante y eso vamos a ver más adelante, que también hay bacterias que tienen factores especiales antigénicos que pueden generar inflamación, como por ejemplo en Shigella, y hay bacterias que producen toxinas también, entonces generan toxinas que pueden alarmar el sistema inmune. Y eso es muy importante porque considerar a la microbiota como una parte de un mecanismo de defensa, un sistema de defensa también es importantísimo, porque en este caso las bacterias que forman parte de la microbiota generan también péptidos antimicrobianos, que de la misma manera estos péptidos van a reconocer a aquellos microorganismos que son patogénicos y van a producir muerte bacteriana.
Entonces, las bacterias también, para defenderse de otras bacterias, pueden generar péptidos antimicrobianos como un mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa es a través de la competencia bacteriana, en donde las bacterias de la microbiota que se encuentran en el moco, en la luz intestinal o en la superficie de las células, no van a permitir el crecimiento porque van a robarse todos los nutrientes y van a dejarle sin los nutrientes suficientes a las bacterias patogénicas y van a utilizar esos péptidos de tal forma que por competencia, es decir, compitiendo por los recursos, las bacterias de la microbiota van a inhibir el crecimiento de las patogénicas. Como ven aquí en el gráfico, las patogénicas se encuentran en rojo y las de la microbiota en azul. ¿Qué pasa cuando tengo una alteración de la microbiota? Pierdo una cantidad considerable de bacterias buenas, pues simplemente no voy a tener péptidos antimicrobianos ni por competencia bacteriana y las bacterias patogénicas van a ir directamente a causar daño en el tejido. En la práctica clínica, ¿quién me puede comentar cuál es una de las principales causas que pueden alterar la microbiota y que pueden causar infecciones? ¿Qué es lo que ustedes saben con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Podría ser el uso de antibióticos? ¿O no? ¿O cumplir los Sí, el uso de antibióticos es un factor determinante, principalmente en los hospitales, cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro que matan todo. En ese caso, sí, los antibióticos no discriminan si son bacterias buenas o malas. Vamos a ver más adelante cuáles son los targets terapéuticos que utilizan las bacterias, pero en este caso no discriminan y matan todo, ¿sí? Y una complicación muy frecuente de este tipo de prácticas es la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que es el que causa principalmente estas infecciones porque acabamos con la microbiota y a partir de ahí ustedes han escuchado incluso, bueno, es muy complicado tratar esta bacteria porque la forma de tratar esta bacteria es a través de dar un antibiótico más fuerte como vancomicina y se da frecuentemente en aquellos pacientes que tienen una estancia hospitalaria prolongada en unidades de terapia intensiva, los cuales han estado expuestos a ciclos de antibiótico prolongados, se manifiestan con diarrea sanguinolenta, sin ninguna causa aparente. Cuando se hace la investigación de Clostridium difficile a través de la toxina que genera, puede verse a través de pseudomembranas que provocan lisis en el lumen del intestino y que puede provocar también sepsis. Entonces, ahí viene la importancia porque Clostridium es una bacteria anaerobia que está en el intestino a bajas concentraciones de oxígeno y que se le puede recuperar en casos de este tipo de casos que progresan a sepsis. Y han escuchado muchas veces que a veces no sirve el antibiótico vancomicina porque en realidad pueden tener cierta tolerancia a vancomicina y que se utiliza trasplante fecal para tratar de reconstituir la microbiota del paciente que está cursando con este proceso. Entonces, esto del trasplante fecal, perdón, se ha popularizado cada vez más y usualmente se toma la materia fecal de un familiar y se trasplanta al paciente para, bueno, luego de un procesamiento para tratar de reconstituir la microbiota, porque es un claro ejemplo de la competencia bacteriana. Si yo quito toda la microbiota, esta bacteria no tiene contra quién competir y va a ganar y va a causar daño en el tejido gastrointestinal. Y adicionalmente la microbiota tiene un montón de funciones más, como la asimilación de nutrientes y minerales, entre otras cosas. Esta imagen habla exactamente de lo que dijo su compañera. Tenemos receptores que se encargan de responder frente a patrones específicos de las bacterias y que a través de estos patrones específicos vamos a generar o no una respuesta inmune. Y de esa manera el sistema inmune puede reconocer si es que es una bacteria patogénica o es una bacteria de la microbiota. Y una vez que se activan estos sistemas de identificación, en el caso de que fuera una bacteria patogénica, se va a emplear un sistema de segundos mensajeros y vías moleculares que van a desencadenar un proceso inflamatorio si es que fuera identificado un patógeno. En el caso de que no sea así, estas vías no se activan y se tolera la presencia de estos microorganismos. ¿Sí? ¿Tienen tal vez alguna pregunta hasta ahí?
Sí, sí, disculpe. Esa parte de que nos explicaba de las bacterias microaerófilas, ¿será que nos puede repetir, por favor? Porque no lo entendí muy bien específicamente. Claro, Por favor. no hay problema. Como les mencioné, nosotros, incluso, bueno, hablemos de nuestro cuerpo, tenemos tejidos que están expuestos a una mayor concentración de oxígeno o, por ejemplo, la luz del tracto gastrointestinal en donde no existe en la luz una concentración adecuada. Recordar que los tejidos están expuestos a oxígenos por los vasos sanguíneos. Frente a estos cambios en la atmósfera de presencia o ausencia de oxígeno, las bacterias han tenido que acostumbrarse. Y tenemos bacterias que viven bien ante la presencia adecuada de oxígeno y otras bacterias que no toleran tanto el oxígeno. Las bacterias que sí toleran el oxígeno se les denomina aerobias obligadas porque pueden tolerar el aire. Por eso se les denomina aerobias obligadas. Las bacterias que no toleran el aire, que se mueren si están en presencia de aire, se las considera anaerobias obligadas porque no pueden vivir bien en una concentración alta de oxígeno. Este es un ejemplo bastante didáctico porque ejemplifica un caldo de cultivo que se llama tioglicolato y que me permite diferenciar si es que tengo crecimiento de bacterias aerobias o anaerobias. Si yo considero este tubo, voy a ver que la parte de arriba va a estar expuesta a una mayor concentración de oxígeno porque va a estar más cerca del medio externo y la parte más profunda va a estar con una menor concentración de oxígeno porque está en la parte más profunda del medio. ¿Y a qué se debe esto? Porque este medio que se llama tioglicolato, el tioglicolato tiene la facultad de disolver el oxígeno conforme va más, está en la parte más profunda del frasco. Si yo tengo, por ejemplo, entonces este tubito con una muestra y yo veo que hay crecimiento solamente en la parte superior, voy a decir que hay crecimiento únicamente de aerobios, porque los aerobios están en la parte con mayor concentración de oxígeno. Si yo veo que hay crecimiento solamente en la parte inferior, voy a decir que hay anaerobios porque están en la parte, anaerobios, porque están en la parte con menor concentración de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué es importante de todo esto? Que así como las bacterias que se encuentran con una mayor concentración de oxígeno están involucradas con vías metabólicas aerobias porque utilizan el oxígeno para sus vías metabólicas. Siempre que hablemos de un proceso metabólico aerobio, existirán la producción de radicales libres de oxígeno que son consecuencia del metabolismo aerobio. Estos radicales libres de oxígeno usualmente causan daño en las células, por ejemplo, causando alteración en las proteínas o en el ADN. Y de esto se aprovechan los macrófagos o los neutrófilos para producir estos radicales libres de oxígeno y matar a las bacterias. Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, etc. Frente a esto, a las bacterias al estar en un medio aerobio, que por estar en ese medio va a estar expuesto a estos productos metabólicos como los radicales libres, las bacterias aerobias han generado mecanismos de defensa como la producción de estas enzimas, la peróxido dismutasa y la catalasa, para inhibir la acción del peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, frente a una respuesta que son esos radicales libres de oxígeno que pueden dañar a la bacteria como mecanismo de defensa para que no le dañe, genera estas enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa. Todo esto hablando en un ambiente aerobio con oxígeno, ¿sí? Las bacterias que son anaerobias, que no están expuestos a estos radicales libres de oxígeno porque no están en un medio con oxígeno, y si no están en un medio con oxígeno no van a producir estos metabolitos, estos productos del metabolismo aerobio, como son estos radicales libres de oxígeno. Si no están expuestos a eso, tampoco tienen la necesidad de desarrollar estas enzimas como defensas, porque no tienen estos radicales libres que les ataquen. Esta diferencia entre aerobios y anaerobios a través de la producción de estas enzimas que utilizan como defensa me permiten a mí poderles diferenciar. Por ejemplo, los estafilococos sí tienen la producción de esta enzima catalasa porque son bacterias aerobias.
mientras que los estreptococos y los enterococos no tienen esta enzima catalasa porque son bacterias anaerobias. No necesitan producir estas enzimas. Entonces, yo les mencionaba que si tengo un medio de cultivo con el crecimiento de un coco gram positivo, puede ser, por su morfología, un coco gram positivo, puede ser estafilococo, estreptococo o enterococo. Mi forma de diferenciar es a través de la identificación de estas enzimas. Si yo tengo un coco gram positivo y le expongo agua oxigenada, que es de peróxido de hidrógeno, y como pongo la colonia en el agua oxigenada y se producen burbujas, puedo ver que hay hidrólisis del peróxido de hidrógeno transformándose en agua y oxígeno. Es porque tengo la presencia de esta enzima catalasa que está producida por un estafilococo. Entonces a mí me permite identificar a través de este ensayo si este coco gram positivo tiene catalasa, entonces asumo que es estafilococo porque sé que los estafilococos son cocos gram positivos que producen esta enzima catalasa. Mientras tanto, si yo tengo un coco gram positivo, pongo agua oxigenada y pongo la colonia y no tengo burbujas, es decir, no detecto la presencia de esta enzima catalasa, quiere decir que los únicos cocos gram positivos que son catalasa negativos pueden ser estreptococos y enterococos. Entonces, esta prueba bioquímica de catalasa me permite diferenciar entre estafilococos y estreptococos o enterococos. Y es una forma muy fácil de yo diferenciar y tener una noción diagnóstica de con qué microorganismo estoy tratando. Y todo esto en base a las adaptaciones metabólicas que han tenido con respecto a la atmósfera en donde se acostumbraron a vivir. Porque como les menciono, si tengo bacterias aerobias, van a estar en contacto con el oxígeno, producto de este metabolismo aerobio, voy a tener estos radicales libres de oxígeno que dañan a las bacterias y que las bacterias que se encuentran en este medio aerobio deben generar enzimas para defenderse. Esto no ocurre en los anaerobios porque no van a estar expuestos a este medio, así que no deben generar enzimas para defenderse. Y esto me sirve para diferenciar entre básicamente estreptococos y estafilococos. ¿Está ahí un poquito más claro? Sí, profesor, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Listo, entonces quedamos hasta aquí. Denme 10 minutos, les mando el link del quiz para que le den de una vez y ya puedan ir a la otra clase. Entonces, son las 5:10, 5:20, ya les mando el link para que puedan resolver y eso sería todo. Eso, muchas gracias chicos por su atención y nos vemos de aquí el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Gracias, profesor. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, Doc. Gracias a ustedes.
Pueden ver, por favor, si es que se les asignó ya el quiz en el Teams, por favor. No está en el chat. No, creo que en tareas les debe salir. Doc, el problema es que no les ha conectado a todos, porque cuando usted hace la reunión, no les aparece, solo me aparece a mí. Ah, ya no hay problema, ya les mando el link entonces. Sí, por favor.